lo que se busca es la protección. Mire, no le voy a leer toda la diapositiva, por eso verbalmente le sintetizo y solamente ratifico que es el mismo concepto. Mire, busca que la protección de la sociedad, por eso es seguridad de los miembros, con una serie de medidas. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la reducción de los ingresos que causan los eventos que vimos en el 60, que vimos en el tribunal, lo mismo, enfermedad, desempleo, invalidez, incluyendo la muerte, que es lo que se llama la sobrevivencia. Mire, eso es la OIT. Y también, incluso otros órganos constitucionales, como el del Perú, también hablando ellos el artículo 10 de su constitución, dicen ellos de lo que se trata aquí es de proteger o de amparar que frente a la contingencia o evento malo que se te presenta, enfermedad, discapacidad, entonces tú mantengas tu calidad de vida. Está relacionado con la dignidad que hemos hablado. Así que si ustedes ven cualquier concepto que citemos, la esencia del artículo 60 de nuestra Constitución y de la noción establecida por el Tribunal Constitucional es la misma. Así nosotros nos vamos teniendo el que yo dije, bueno, marco. Pero nada más lo dijo ella, yo pensaba que lo iba a decir más gente. Así tenemos el marco. ¿El marco qué? Conceptual. De a dónde pertenece nuestro derecho, al derecho de la seguridad social. Así que lo pongo de manera ilustrativa, el contenido de la seguridad social no es solamente dar pensiones, como ya lo dijimos, ¿verdad? Sino que la seguridad social abarca una serie de políticas y medidas, como la asistencia médica, te van a dar prestaciones monetarias, te van a dar prestaciones, esta es la de pensiones, te van a dar por maternidad. Bueno, eso es la seguridad social. Dentro de esa es que está la que nosotros vamos a estudiar. El convenio de la OIT recoge todos los tipos de prestaciones que contiene la seguridad social. Por eso aquí, en esta frase breve que pusimos, la seguridad social abarca todos los tipos de prestaciones, no solo las pensiones, sino indemnizaciones y asistencia. ¿Y usted sabe por qué yo pongo eso? Porque a veces la gente le llama pensiones a las indemnizaciones. Y a veces cuando es un mismo órgano de la seguridad social, le dice, no, pero eso es mi pensión. No. A veces, en determinadas circunstancias, la protección va a consistir en que te den un pago y ya. No que te pensionen. Y ese concepto tan sencillo es importante porque a veces la gente te está reclamando pensión. No, pero tú lo que tienes es derecho a una indemnización. Porque eso es lo que establece el marco legal. Eso es lo que establece la seguridad social. Y ustedes saben cómo somos humanos. ¿A qué vamos a atender? ¿A que nos paguen una sola vez o que nos paguen mensualmente? Entonces, eso es una diferencia importante y por eso lo establecemos, que hay que distinguir el tipo de prestación al que usted tiene derecho dentro de la seguridad social. Que recuérdense, nosotros estamos hablando de derechos provisionales, el relativo a pensiones. Así que, cerrando el tema de este derecho marco de la seguridad social, queríamos mencionar antes de concluirlo las características de él. Es un derecho universal, es decir que toda persona que esté en el territorio tiene el derecho a disfrutarlo. Es un derecho de naturaleza prestacional, o sea, significa que te van a dar algo, ya sea en dinero o en especie, como en el caso de salud, porque a veces la protección de la seguridad social, recuerden que estamos hablando del marco, va a consistir en que te den la medicina, no necesariamente que te den dinero. También es un derecho subjetivo, porque tú puedes exigirlo
jurídicamente. En el ámbito del derecho, los derechos subjetivos son aquellos. Usted ve cuando alguien dice, no, pero eso es subjetivo tuyo, que tú lo interpretas. En este contexto es que entra a tu persona, a tu patrimonio, de tu propiedad. Y al ser subjetivo, si alguien atenta contra él o te lo quiere quitar, tú puedes seguir. El derecho de la seguridad social es así y por demás está decir que ya establecimos en el 60 que es un derecho fundamental. Además es uno de los llamados derechos complejos. Y a partir de aquí, como estamos terminando el marco, ¿verdad?, de la seguridad social, es importante este concepto. Los derechos complejos son aquellos que tienen derechos dentro de ellos mismos. Es decir, en la otra conferencia yo también usaba esa imagen para entenderlo, es que el derecho de la seguridad social está embarazado de otros derechos. Y siempre yo hago el comentario que para entender eso en la práctica, uno puede incluso dirigirse a nuestras instituciones aquí en la República Dominicana y entenderlo. El derecho de la seguridad social, por ejemplo, hay una superintendencia de pensiones y hay una superintendencia de salud y riesgos laborales. Esos son los tres derechos que componen la seguridad social: el derecho previsional, el derecho a la salud o de la salud y el derecho de los riesgos laborales. Por eso es un derecho completo, porque él en sí tiene derechos que son propios. Es un derecho individual de carácter social y bueno, dígame usted, explicar eso. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Seguridad social. Entonces, de carácter social. Lo que implica que se necesita de todos, que está relacionado con todos, que depende intrínsecamente de la solidaridad de cada uno de nosotros. Se supone que todos contribuyamos para que entonces todos estemos protegidos. Independientemente del esquema financiero que se elija, es un derecho individual de carácter social. Y ya lo hemos dicho, al ser un bien jurídico inherente, que es exigible, el bien jurídico que protege él es la seguridad. Y ahí su nombre, ¿verdad? Estamos resaltando otra vez. Por eso se llama seguridad social. Lo que se busca proteger es que usted esté seguro ante los eventos que hemos ya enumerado anteriormente. Y es un derecho inherente a la dignidad humana, porque cuando decimos que es fundamental, cuando decimos que es humano, cuando decimos que usted nace con él, es lo que quiere decir, que es inherente, como se reconoce a los derechos fundamentales. Entonces, ahí creo que ya podemos ir cerrando el marco. El derecho de pensiones forma parte de uno de los derechos de la seguridad social, que busca la protección de la sociedad, que busca que esté seguro y que mantenga su calidad de vida frente a un accidente que te ocurra, por ejemplo. Así que el derecho a la seguridad es el conjunto de normas jurídicas que regulan el servicio público de la seguridad social, mismas que deben ser observadas por todo el mundo, por el Estado, por los patronos, por los sujetos, por los asegurados, por todo el mundo, dada la obligatoriedad al ser un derecho positivo vigente, o sea, mandatorio. Eso es un concepto de un doctrinario llamado Ruiz Moreno. Entonces, la base legal de este derecho es sencilla y por eso la mencionamos. ¿De dónde era el artículo 60? ¿De dónde? La Constitución. Así que también nosotros tenemos la ley que crea el sistema. Ven, oigan por parte. La ley que crea el sistema dominicano de seguridad social. Esa es la 8701. Y toda la base legal serán las leyes previsionales o normas complementarias que se dicten en esta materia. Note que la 8701 no estamos diciendo que es una ley de pensión, no. De seguridad. Es de seguridad social. Por tanto,
esa ley que crea ese sistema va a tratar de los otros riesgos, de los otros seguros, no solamente del derecho de pensiones o del derecho previsional. Aclarado eso, si uno tiene un marco, si uno sabe de qué país pertenece esa provincia, ¿verdad? Por así decirlo, usando el ejemplo de ahorita, uno puede entrar entonces a definir lo que es el derecho provisional. Breve, como hablé sobre el marco, ¿hay alguna pregunta sobre esta primera parte? ¿Sobre el derecho de la seguridad social? O como su nombre lo indica, está claro, que es que estemos seguros la sociedad, seguridad social, ¿verdad? Bueno, Si está en confianza, cualquier pregunta, por favor. Si quieren entonces, ya te sabes, a la medida que vamos hablando pueden alzar la mano y hacerme la pregunta. También, él quiere Entonces, interactivo. el derecho previsional es un derecho distinto a los demás que componen el derecho de la seguridad social, ¿verdad? Dijimos que son, ¿cuántos? El de salud, el de riesgos laborales y el de pensión. Bien. Entonces, teniendo como, tiene institutos propios como rama del derecho. Miren, yo siempre hago este comentario breve y pongo esta segunda parte a propósito de eso. Porque uno puede decir, ok, derecho previsional, pero eso es un derecho. No es lo mismo que yo diga derecho civil, derecho penal, eso es reconocido. Pero de verdad que esto se puede considerar como un derecho. O sea, tiene el grosor, la contextura, la estructura para llamarse derecho. A propósito de ese interrogante es que nosotros ponemos esta segunda parte. Para que una rama del derecho se considere independiente o que tú le llames derecho, tiene que tener, una de las características es que tenga institutos propios. Por lo menos en derecho, para que una rama tenga independencia y se le reconozca, tiene que tener una legislación especial. Tiene que tener institutos propios, que no lo tenga otra rama y que sean propios de él. Y tiene que tener órganos especializados, por lo menos. Por lo menos esas tres características. Y si ustedes se ponen a analizar lo que hemos visto hasta ahora, el derecho previsional lo cumple. Porque tiene una legislación especial, en la 8701, que desarrolla un mandato de la constitucional del artículo 60. Tiene órganos propios, porque tiene un Consejo Nacional de la Seguridad Social, tiene órganos reguladores, y de hecho tiene organismos de carácter económicos diferentes a los de la economía bancaria normal. Y esto es un comentario, le hago este comentario general para que lo sepan. Fíjense que podemos hablar de transacciones entre las entidades de la seguridad social, diferente a las transacciones que hacen los bancos, las demás entidades de intermediación financiera. Así que es especial, ¿verdad? La vinculación de esta materia. De hecho, es hasta interesante. En uno de los materiales que preparamos, hacíamos un cuadro comparativo de las diferencias entre las entidades de intermediación financiera y normales, y también las de la seguridad social. Pero entonces, este derecho tiene institutos propios, básicos de él. El derecho, y es un derecho fundamental, tiene un núcleo que es irreductible y que ha sido definido por la jurisprudencia, y por la jurisprudencia más internacional, no tanto la criolla. Ahora últimamente sí el Tribunal Constitucional lo ha hecho, se ha referido, pero en relación a los demás países de Latinoamérica, hace muchos años que ellos se han referido al núcleo irreductible del derecho previsional como derecho fundamental. Así que el derecho previsional, aunque usted lo vea ahí grande, usted simplemente lo reduce así. Es el derecho o que estudia la rama del,
como nos lo enseñaron en primaria. Nace, se reproduce y muere, ¿verdad? El inicio, dice ahí, el inicio, la forma, duración, extinción y fin, ¿verdad? Todas las características de la protección que utiliza el mecanismo de otorgamiento de pensión. Déjenme hacer una pausa para explicarle lo que quiero decir con esto. Para definir el derecho previsional es que tú dices, bueno, es el mecanismo de protección porque todo lo que pertenecen a la seguridad social son un mecanismo de protección. El de salud va a proteger la salud, el de riesgos laborales va a proteger los accidentes laborales. Ahora, hasta ahí, él tiene la definición común a los tres derechos que pertenecen. Pero esta protección va a estudiar el qué. El inicio, como le digo, la extinción de la protección que utiliza como mecanismo el pago periódico, que se llama pensión. Eso. Entonces, estoy desarrollando este concepto a quienes, a causa de alguna contingencia o los eventos que hemos venido repitiendo desde ahorita, le incapacite de manera temporal para ejercer su trabajo. Y además, este derecho hay que tenerlo pendiente, que a veces no solamente abarca al titular, sino que se extiende esa protección a después de la muerte, al beneficiario que te sobreviva, o a tus hijos menores, o a quienes dependan económicamente de ti. Eso es ese derecho. Por eso esta gráfica, como la presentamos aquí, están orbitando los otros derechos frente al gran planeta, ¿verdad? Que es el derecho de la seguridad social. Pero este específicamente es el que estudia esa forma de protección. Aquí, si en salud a veces la protección va a ser darte medicamento, aquí no. Aquí esta protección de la seguridad social es darte algo que le gusta mucho a la gente. Espero que no haya gente así aquí. Gente que le guste mucho el dinero, ¿verdad? Aquí no hay avaro ni codicioso, nada de eso. Bueno, pero este derecho estudia esa forma de protección donde se establece como mecanismo de protección el pago periódico. Por eso se llama pensión. Así que, incluso de manera interesante, nuestro Tribunal Constitucional se ha referido de por qué derecho previsional se llama derecho previsional. Míralo ahí, en la sentencia 113, 173-13. Mira, la intención es el ahorro obligatorio. Oiga, y usted se pone a pensar, ¿necesitábamos los dominicanos eso, verdad? ¿O tenemos cultura de ahorro? Lo necesitamos. Bueno, ustedes, hay preguntas que son para que ustedes se las contesten. No lo dije yo, no me culpen. Dice, la intención es el ahorro obligatorio durante la vida productiva con la finalidad esencial de garantizar mayor bienestar durante el periodo donde estamos ya un poco desmejorados. El retiro laboral. De ahí que el sistema de pensiones, ¿verdad?, se denomina sistema previsional. Es que ya que voy a llegar a viejo, ya que se me puede presentar tal contingencia, yo quiero prever. Previsional, por eso se llama derecho a la pensión, derecho previsional. Y así también lo recogió esa sentencia de agosto del 2013. Así que, hablando y definiendo este derecho, es bueno conocer cuáles son los caracteres y su naturaleza intrínseca. Son tres, y es fácil. Es un derecho económico, es un derecho que pertenece, como ya lo hemos visto en el marco, a la seguridad social, un derecho de seguridad social, y también es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, y esa es la forma como más fácil de demostrarlo. ¿Por qué es un derecho fundamental? ¿Cómo tú sabes que es un derecho fundamental? Lo dice la Constitución. Ya. Nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna lo establece. Y ustedes ya saben, aunque no hemos llegado a una hora de la conferencia, pero ya ustedes saben que eso está establecido en el artículo ¿cuál de la Constitución? Bueno, por lo menos la mayoría me lo dijo. No, nos están excusados los que llegaron después de eso, que no lo habíamos dicho. Entonces, así que esas son sus características. Él busca satisfacer la necesidad económica que produjo ese evento desafortunado. Por eso su característica económica.
porque su pago es así. Por eso su característica económica. Y es social porque hasta evidentemente el nombre que ya hemos descrito, seguridad social, implica las necesidades vitales de la gente. Un Estado social implica la integración de esos derechos, de que la gente viva dignamente. Y por eso es una de sus características, un derecho social. Y es fundamental, ya como le habíamos dicho, porque se supone que usted nace con ese derecho a que el Estado le proteja de esos males. Y como ya habíamos dicho en la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, lo que se trata es de equilibrar las dos variables antagónicas que son, míralo ahí, contingencia y calidad de vida. La contingencia es el hecho desfavorable o evento desafortunado que te incapacita o crea una reducción en tus ingresos, que es lo que ya he referido. Así que esas son las características de este derecho: económico, social y fundamental. Por tanto, yo les había preparado conceptualmente y en mi exposición, a propósito, siendo reiterativo, de que cuando entonces le pregunten qué es una pensión, ya usted sabe qué es. Cuando yo le hago así, es un pago. Un pago. ¿Y de qué forma? Mensual. Periódico, no, puede ser quincenal, puede ser anual, puede ser no, pero establece una periodicidad. Si es un pago, pero es una vez, ¿es una pensión? No. Entonces, ya ustedes ven que lo hemos establecido desde el inicio de la conferencia hasta aquí. Y entonces todos los conceptos que ustedes vayan, va a estar ese germen, tanto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como si usted va al diccionario de Pasacalpe, como si usted va a la Real Academia de la Lengua, o si usted entra a Wikipedia, y mírenlo ahí, siempre se va a referir a un monto periódico. Mire, ingreso, ¿qué dice ahí? Ingreso mensual, ¿ve? Monetario, y te estableció el ciclo periódico mensual que recibe un afiliado para compensar la pérdida de un ingreso como consecuencia de ¿qué? De la contingencia. Mírenlo ahí. Ven, una y otra vez. Ahora ya ustedes vieron que lo engañé, que le estoy repitiendo para que ustedes... Entonces, mire la otra. Asignación que recibe periódica, ya asignación otra vez. ¿Y de qué forma? Mire que estamos tomando nociones de diferentes fuentes y ustedes ven cómo el germen es el mismo. Mira, una persona por servicio, por mérito, cualquier razón, y ahí están las protecciones a los mismos contingentes, ¿verdad? Es la UB, una que decía, una suma de conglomerada o... Mire otra vez. La RAE, cantidad periódica. Ahora él dice, puede ser temporal o vitalicia, que la seguridad social paga, que esas son las protecciones a los mismos problemas que ya hablamos. Entonces, Wikipedia, todita es lo mismo. Es un Pago. Temporal o de por vida. Así que cualquiera que nosotros tomemos, siempre va a estar el germen o la síntesis que le hablaba. Es decir, una persona cuando se encuentra, que la hace de una cantidad económica por esa situación. Así que de manera sintética ya usted, de manera resumida, usted sabe lo que es una pensión. En nuestro país, en la otra ocasión, yo ponía el ejemplo de que habían una especie de edificios o habitaciones que le decían, yo vivo en una pensión. Ajá, sí. ¿Saben por qué le decían pensión? Porque como el pago era diario, y entonces los alquileres son mensuales y el pago es diario, como era un pago que tenía un ciclo periódico tan corto, diario, mira, eso es una pensión. Pero aún así, en esa acepción, ¿verdad?
se nota el germen que hemos estado hablando. Ya desaparecieron las pensiones. Yo creo que no hay pensión, ¿verdad? Hay pocas. Hay pocas, pero hay algunas todavía sí. Quedan algunas. Pero eso es, ¿verdad?, un uso distinto de la palabra, pero que también coincide con el germen. Aquí nosotros, de manera general, siempre queremos establecer en el lenguaje de por qué la fórmula presidencial en nuestro país de los decretos dice: se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión. Entonces, estaban las diferencias de los dos conceptos de jubilación y pensión. Y por eso nosotros decíamos que esta fórmula es así, porque todos los jubilados son pensionados, pero no todos los pensionados son jubilados. Y de una manera sencilla, nosotros incluso, voy a esperar la foto, hasta lo ilustrábamos hasta así. O sea, no todo el mundo ha llegado a cumplir los requisitos para ser investido con el acto administrativo que se llama jubilación, para que se le asigne una pensión. Hay gente que sin llegar a ese acto fueron beneficiados con una pensión. Porque el que fue por un accidente o una enfermedad no llegó a cumplir los requisitos para ser investido con el acto. Pero sí, al igual que el que cumple con el acto y el que fue investido, ambos reciben. Por eso, usted puede hablar que pensionados y jubilados son todos los beneficiarios, pero que no todos los jubilados son pensionados. Pero ahora, todos sí reciben. Para los que arrugaron la cara, lo voy a repetir. Pensión es el que puede haber en ese fondo gente que no fueron investidos con este acto. ¿Por qué? Porque fue un accidente lo que te pasó y te dieron una pensión. Por eso tú puedes ser. Ahora, recibe ¿qué? Una pensión. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque las pensiones son prestaciones en dinero. Todo el mundo recibe pensión. Ahora, no todos pudieron llegar a cumplir los requisitos para que se le dieran. Por eso hay diferentes tipos de pensiones. Por eso te dice que tú te jubilas, que es una pensión que te la dan por tu antigüedad, pero te pueden pensionar por enfermedad. O por una gracia. O por una gracia, también. Por una motivación especial de que el órgano competente motiva que entre los dominicanos tú tienes un talento especial que amerita que se te conceda esa asignación económica. Una trayectoria, una trayectoria. Eso es así. Así que, algo interesante, recogido, ya esto es, les he citado algunos tribunales internacionales, pero esto es recogido ya de nuestro país, de la práctica de nuestro país, que ha establecido que los caracteres de la pensión, estaban hablando del derecho provisional, ahora estamos hablando de la pensión, que es pecuniario, y ese es fácil, porque tú no puedes decir que yo te voy a pagar una pensión con plátano, porque si te están pagando en especie, no es pensión, porque su característica es que es Pecuniario. dinero. No importa el instrumento y la forma de pago. Y que no, porque si no es en cheque, si no, eso no importa, o es transferencia, no. Pero que sea, es pecuniario. Esa es una de sus características. Ahora, un concepto interesante establecido aquí también, en esta sentencia del 3 de junio del 2009, es que tiene un carácter alimentario. Los jueces, como en materia laboral, los que son juristas aquí, sabrán que hicieron una aplicación, una extensión, como el salario se considera con un carácter alimentario. O sea, que cuando a ti te pagan para comer, ¿sí o no? ¿Alguien? Eso no lo discute nadie, ¿verdad? Aquí. Bueno,
Pues entonces, en esa ocasión, en esa sentencia, dice que como la pensión es, mire, el otro carácter, ¿qué dice allí? Sustitutiva del salario. Él también tiene ese carácter. Es decir, cuando tú estás trabajando, a ti te pagan tu sueldo. Cuando tú te pensionas, siguen pagándote. Tú tomas de ese ingreso para comer, para subsistir. Y por ese análisis, nuestra jurisprudencia ha establecido los caracteres de la pensión. Es sustitutivo del salario, porque de eso es que tú vives después que te lo otorgan. Y es de carácter alimentario, porque de ahí es que tú lo utilizas para satisfacer tus necesidades básicas. Y mire que de manera sencilla, de ahí salen los tres caracteres: pecuniario, alimentario y sustitutivo. Yo les dije que en esta parte íbamos a hablar de los institutos propios del derecho previsional. Así que hemos estado hablando, después del derecho previsional hablamos de la pensión, que es algo propio de él, porque es el derecho previsional que trata de eso. Pero aparte de eso hay institutos propios que no lo tienen ninguna otra rama del derecho, que por eso lo hacen distintivo, como la afiliación. Eso es uno de los institutos propios. Aquí, en la República Dominicana, el sistema lo ha definido como un acto administrativo en virtud del cual los organismos, vamos a ponerlo más sencillo, ¿verdad? Los organismos te inscriben y te asignan tu número de seguridad social y te asignan en el sistema. Lo voy a tratar así abreviando, no por la técnica de ahí, para hacerlo más sencillo. Pero lo importante de este instituto es que es un acto unilateral y originador de derechos y obligaciones. O sea, cuando alguien comienza a laborar, que ya cumplió 17 o 18, cuando ingresa a una institución, ahí se produce un instituto que no está en ningún otro derecho. Tú te afilias al sistema, te crea un código. A partir de ahí, tú trabajas y hay obligaciones con respecto a ti, porque también se te hace un descuento de eso que tú percibes. Y en materia jurídica hablamos de que hay un vínculo jurídico ahí. Ese instituto se llama afiliación. Ese instituto incluso va a definir a qué régimen tú perteneces o a qué prestaciones tú tienes derecho. Es un instituto propio del derecho previsional. En nuestra ley 8701 se establece que su carácter es obligatorio, único, permanente. Se establece la prohibición a que se te discrimine, a que tú no puedes de un grupo de trabajadores afiliar a alguno y dejar a otro. Y los colegas que están aquí, compañeros juristas, saben que eso es pasible de demanda, la no inscripción o el no reporte a la Seguridad Social. Precisamente porque este instituto es de manera obligatoria y está establecido ahí en los artículos 3, 36, 4, que hemos estado hablando de la ley 8701. Además, la característica es que es un sistema único, se supone, aunque más adelante, y lo vamos a mencionar en innovaciones, han habido ciertas flexibilizaciones de ese principio, pero en principio, cuando la ley se titula Ley 8701, que crea el sistema, no crea 2 sistemas, ni 3 sistemas, ni 4 sistemas, crea el sistema dominicano de seguridad social. Pero profesor, ya que usted ha permitido hacer preguntas sobre la marcha, mire, hay un caso que creo que está en ese marco. Hay una joven, una profesora aquí del instituto también, que ella trabaja en la institución del Estado, y llegó su tiempo de pensión, pero cuando fue a hacer su solicitud, le expresaron que había un problema. El problema era que, ahí investigando,
pudo ser que era que la institución no estaba reportando. Grave. Voy a decir, la casa, voy a decir no, casa. Ah, pues, ahí No usted está- lo dijo y se va a oír en otros países. Bueno, Sí, dígame. sí que quiero que se escuche. Entonces, entonces la pregunta es, digo, yo entiendo que va directamente ahí, aunque esta es la ley 8701, ella está por ahí Hacienda, pero yo entiendo que también ese inconveniente debe ser penalizado. Concretamente la pregunta es, ¿se han enterado ustedes de casos de inconvenientes? Porque los empleados no saben que lo someten a la justicia, pero hemos tenido casos en el Estado Dominicano de inconvenientes que han sido sometidos por esa violación, justamente por Bueno, un caso como ese. no puedo decirle cuando usted dice incumbente, o sea, sanciones personales para el representante de la entidad. Ahora, sí tenemos varios casos y sí tenemos jurisprudencia y precedentes jurisprudenciales, incluso colgados en las páginas actuales de las entidades, donde ya los tribunales establecieron como un principio eso, de que tú no puedes ser perjudicado por la violación o la negligencia del otro. Exacto. La obligación que era de tu empleador de afiliarte, de reportarte, cuando tú estás trabajando, que tú presumes que él lo está haciendo, tú no puedes ser perjudicado en tu derecho. Y ya los tribunales han sido claros en eso, estableciendo, reconociéndole todos los derechos a ese trabajador y estableciendo sanciones para ese empleador por la no observancia del carácter obligatorio que exige la ley. Dígame. En ese sentido, como un empleado cualquiera se hace constar de que sus años laborales han sido verificados, o cómo verifica que están ahí. Ok, interesante pregunta. Mira, existe la Dirección de Defensa del Afiliado, la DIDA, donde cualquier interesado puede, y eso es un medio, ¿verdad? Puede dirigirse, identificarse, y como ya hablamos hace unos instantes, que se supone que el sistema te tiene registrado, vinculado a tu número de cédula y tu número de seguridad social, los reportes que tú tengas, ellos te van a expedir, si tú lo solicitas, una relación con tus reportes y pagos. De hecho, asimismo, en cuanto a la afiliación, para saber a dónde tú estás afiliado, dependiendo del sistema, la página de la Superintendencia de Pensiones tiene una consulta de afiliación. Ese reporte de la DIDA que me refiero va a estar vinculado a los registros que tiene la Tesorería de la Seguridad Social, y ahí van a aparecer los reportes. Pero la primera espinita que tiene que ver el empleado es cuando él va a usar el seguro médico y no funciona. Quiere decir que no están pagando la seguridad social. Perfectamente. Y además, aparte de eso, interesante pregunta que usted dice, aparte de validar, que, como dice el colega, otra espinita, que usted tenga, que usted verifique, de que, pero mira, en el volante que me entregan o en mis comprobaciones, se está deduciendo. Ya ahí, cuando usted tenga la certificación del no reporte y tenga la deducción, está tipificada la infracción. Así es importante. Entonces, estos son los porcentajes de otro instituto propio del derecho de pensión, que es la cotización. Si usted no contribuye, eso es para sostener el sistema. De hecho, así es uno de los principios, porque déjenme decirle que este derecho, como los demás derechos, tiene principios que tú lo invocas, que son transversales, y ese se llama el principio de contributividad. Todo sistema o todo régimen previsional establece que se va a descontar, porque eso es lo que se va a administrar. Todos, aún los antiguos. La cotización entonces es un instituto propio y a manera, de hecho, es la evidencia del derecho de que tú perteneces a tal o cual régimen, de que tú estás aportando o cotizando a él. De manera,
yo que no soy bueno en números, yo lo pongo para que lo ilustre, la distribución que la suma del aporte del afiliado de un empleador, la distribución que hace el sistema por rubro, para establecer ya sea las protecciones o los financiamientos, en el caso de operación de este. Y yo lo pongo a manera ilustrativa para que se sepan cuál es como el desglose cuando se realiza este instituto que es la cotización en nuestro sistema. Así que tenemos afiliación, cotización y darle algunas y contingencia y estado de necesidad. O sea que esos son como los institutos que me parecen que resaltan propios de este derecho previsional. Ha habido muchísimos debates interesantes sobre la cotización, y de hecho una sentencia nuestra, el Tribunal Constitucional abordó el tema de la cotización como para definir su naturaleza. Y se lo voy a poner de manera sintética. Cuando a ti te descuentan un impuesto, tú no tienes opción a decir que no me cobra el impuesto sobre la renta. No, eso es su nombre, dice impuesto. Y se supone que está establecido para satisfacer una necesidad en las arcas del Estado. ¿Eso está claro? Eso es la fiscalidad y eso. En materia de las cotizaciones de la Seguridad Social, mire qué concepto más interesante. Los jueces decían en el tribunal, pero mira, aquí hay una característica que se parece a un impuesto, pero no lo es. Porque tú no tienes opción para decir no me lo descuento. ¿Sí o no? Pero entonces el debate era, pero si es obligatorio, las cotizaciones son un impuesto. Ese era el debate. Y es interesante. A propósito por eso lo traigo a colación, porque entonces el tribunal dijo, lo que pasa es que esto se parece a un impuesto, pero no es un impuesto, sino es una contribución para fiscal. Y no vamos a detenernos, he querido hacerlo de manera más fluida en el lenguaje técnico, y lo voy a simplificar. Lo que ellos quieren decir que es se parece como si fuera un impuesto en el aspecto fiscal, pero no lo es enteramente. Y ellos hacen como si fuera una división. Ellos la parten por mitad y dicen, bueno, sí se parece al impuesto en que es obligatorio y tú no lo puedes quitar. Ahora, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué es para fiscal y no es como un impuesto? Porque los impuestos van a las arcas del Estado para satisfacer las necesidades de todo el mundo, carretera, mantenimiento. Pero este destino es diferente. Por eso tiene la primera parte como que obligado, pero el destino o al fondo a que va es totalmente diferente. Por eso es una contribución para fiscal. Y eso es lo que dice. En ese sentido, por tener las cotizaciones que realizan los empleadores del sistema, la característica de una prestación impuesta de forma natural, como lo impuesto. Y que no me cobre ITEVI, verle eso, la deje ahí, por el Estado. Pero miren la diferencia. ¿Qué hace? No ingresa a la tesorería ni está en el presupuesto. Entonces, de manera sintética, no lo voy a leer entero porque lo acabo de resumir. Eso es la naturaleza, una contribución para fiscal. Sin embargo, para concluir esta idea, ¿por qué es importante concretar eso que yo le acabo de decir? Porque oiga lo que va a partir de ese precedente y se tiene que hacer. Porque una contribución para fiscal, tú tienes que aplicarme estos principios: legalidad, justicia, igualdad y equidad. No porque no vaya allá
al Tesoro, tú no me puedes eximir del cumplimiento de estos principios. Cuando se haga, debe de hacerse con esos criterios. En la parte administrativa, en la parte de los derechos, tiene que cumplir eso. Así que tiene que cumplir los mismos principios que si fuera un impuesto, aunque no lo es, en síntesis. Y además, algo interesante, que esa institución propia del derecho previsional a la cotización implica una limitación a uno de los derechos más amplios, que es el derecho de propiedad. ¿Por qué? Y aquí otra vez lo sintetizo. Cuando usted ahorra en una cuenta de banco, usted puede disponer o sacar ese dinero cuando usted quiera, ¿sí o no? ¿De quién es ese dinero? Suyo, de su propiedad. Ahora, aquí, cuando usted cotiza y va a una cuenta, por ejemplo, podemos poner el caso de la cuenta de capitalización individual. Usted no puede ir, yo quiero que me den mi dinero, porque aunque es suyo su dinero, está de manera, ¿cómo dice aquí? Limitada. Así que un ahorro obligatorio, pero es para un momento y un instante de su vida que está establecido específico en la ley. Usted no puede decir que, déjame sacarlo, yo te lo pago de nuevo y compro un apartamento y vuelvo. No. Aunque es una cuenta, mire qué interesante lo que es ver los institutos propios. ¿Es una cuenta, sí o no? Sí, es una cuenta. ¿Es de su propiedad, sí o no? Sí. Pero no es como la bancaria, usted no puede sacar. Así que en ese sentido, la misma sentencia 173.3 establecía como una limitante a los tributos, a los atributos del derecho de propiedad, que es que tú lo disfrutes y tú hagas con él lo que quieras. Aquí no. Puede citar. No puede decir todo el tiempo. Sí, porque cuando decimos después de cierto tiempo, porque se supone que esos son los ingresos que se van a utilizar cuando tú llegues a tu vejez para darte la pensión. Porque o sea, desde que yo comience a trabajar, por ejemplo, que yo comience a trabajar mañana, automáticamente yo estoy ahorrando prácticamente. Exactamente. De una vez de tu salario se van a establecer el descuento, que es la cotización, y va a esa cuenta tuya, que se llama cuenta de capitalización individual. Junto con los descuentos del salario va a estar ese, va a decir seguridad social, que es ya la gráfica que presentamos antes, los rubros, eso es así. Por eso es la importancia de este tema. Desde que usted comienza a laborar, usted tiene las implicaciones de esto. Dígame. El fallecer y no llegar a la vejez, ¿qué se hace? ¿A dónde llega? Bien, una de las contingencias que mencionábamos antes, recuerdan que eran enfermedad, discapacidad, pero también estaba la muerte. Entonces, el mecanismo de protección que es la vejez se activa cuando tú mueres a tu beneficiario. Lo que establezca el régimen que tú pertenezcas. Entonces, dependiendo del régimen en que tú pertenezcas, la ley, cada régimen va a identificar cuáles son los beneficiarios en caso de tu posible muerte. Y entonces, fíjense que estamos hablando de pensiones y por eso esa no se llama pensión por enfermedad ni por antigüedad, sino se llama pensión por sobrevivencia. ¿Quiénes te sobreviven? ¿Quiénes te sobreviven? ¿Quiénes eran beneficiados con tu ingreso y que fueron ahora a partir de tu muerte, se redujo ese ingreso? Esos es lo que la ley toma para establecer a los beneficiarios. Me alzaron la mano aquí y luego aquí el distinguido. ¿Qué tiempo laboral para obtener mi pensión? También esa pregunta va a depender del régimen al que tú perteneces. Cada régimen establece el tiempo. Hay regímenes que establecen 20 años, como el de civiles del Estado. Hay otros que establecen, lo ponen en meses para que la gente no calcule los años. 360 meses, que son 30 años. 30 años, pero lo ponen en meses. Exacto. Va a depender siempre del régimen y la estructuración.
aquí y luego allí. Como estamos hablando de regímenes, sería bueno aclararle cuáles son esos regímenes. No, por eso más adelante. Más adelante está. Que le dejaste la pregunta incompleta. No, le dije que ¿Cuáles son los régimen? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, una persona que tiene 10 años laborando en esta institución? ¿Qué pasa con ese dinero? No pasa nada con ese dinero. Se supone que uno de los principios, ¿se acuerdan que hablamos ahorita que hay principios que rigen? Aparte de la contributividad, que fue que tú lo aportaste, existe el otro que se llama de solidaridad. Ese es otro de los principios que prevalece en los sistemas previsionales. Y cuando tú perteneces a ese régimen, tú estás aceptando las condiciones de él. Y las condiciones de él es que ese dinero, mientras tanto, va a ser solidario para los demás integrantes de ese régimen. Y que tú estás aceptando que el derecho que tú tienes es a una prestación fija cuando tú cumples esos requisitos. Porque ese régimen establece que esas son las reglas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que tiene 10 que no ha cumplido los años? Él no tiene derecho hasta que no lo perfeccione. Y se supone que tú perteneces a ese régimen y tú aceptaste esa condición. No, yo no acepté nada. Pero... Yo no acepté nada. No fue una carácter obligatoria. Se supone que... Sí, exacto. Yo no acepté nada. Yo no acepto nada. Fue que alguien me afilió. No fui yo que afilié. Se supone que es un carácter obligatorio. Nadie me afilió. Tienes razón. Entonces, por lo tanto, yo no he dicho nada. Sí, no, pero tienes razón. Para darle la palabra a ella, pero tienes razón. Pero recuérdate que hay que hacer una diferencia en ese planteamiento. Recuérdate, el carácter obligatorio es al sistema. El sistema está compuesto de diferentes regímenes, e incluso algunos sectoriales, donde tú estás, es que tú vas a permanecer o vas a estar afiliado, ¿entiendes? Porque hay gente que todos estamos vinculados al sistema único, pero el que es maestro no está afiliado al que no es maestro, por ejemplo. A eso es que nos referimos cuando es obligatorio y cuando tú ingresaste, es a esa diferencia. Para aclarar, porque no queremos que se vea que es contradictorio. Eso que menciona el maestro es porque los maestros tienen su propio sistema. Su propio régimen. Su propio régimen. Pero el tema de los jóvenes, por ejemplo, todos ustedes probablemente van al sistema de capitalización individual, que es la AFP. Que ya eso es un sistema, eso es una estafa patrocinada por todos nosotros. Mira, vamos a dar la palabra a ella, porque por ese lado estamos en el ámbito acá. Dígame la pregunta. No sé si me adelanto, pero ¿cómo el gobierno o este sistema de seguridad calcula la mensualidad o los pagos de mensualidad de un envejeciente? Ok, igual voy a hacer, se va a ver como que estoy reiterando, pero la verdad es que es así. La verdad es que es así. Cada sistema o cada régimen establece la forma de cálculo. De hecho, son tan diferentes como esquema, tan distantes como los esquemas financieros. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que el cálculo que se establece para el que estamos hablando, que es el de las pensiones civiles del Estado, es un cálculo diferente al que se está hablando que es obligatorio de capitalización individual, porque según tengo entendido, incluso tengo entendido que faltan a veces hasta aspectos definitorios de ese cálculo. ¿Qué se ha hecho y qué te puedo decir? Que en la página web actualmente de la Superintendencia de Pensiones, ellos tienen una calculadora que hace proyecciones o ejemplos de lo que sería el monto. Porque cuando estamos hablando de inversión y capitalización y de renta, mire que ese no es mi tema y no me gusta de números de economía, no me gusta, pero hay nociones básicas que saben
que a lo largo de los años la inflación, los elementos variables van a hacer que ese valor del dinero en el tiempo cambie o fluctúe. Y en el sistema que estamos citando, óiganle el nombre, sistema de capitalización individual de lo tuyo. Entonces va a hacer que esa entidad, ¿en qué va a invertir? ¿En qué invirtió? Si le fue mejor en la inversión que hizo, te dejó más ganancia. Si le fue mal, fue menos ganancia que la del otro que invirtió. O sea, lo que quiero decir es que hay unas variables ahí que lo mejor es ahora mismo que en la página web que te estoy recomendando que entres y veas la calculadora que ellos tienen, la estimación que ellos tienen, el cálculo y la variable que ellos dicen, para que tengas una idea de lo que sería. Ellos le llaman como ejemplo, creo, si mal memoria no es ejemplo que dice Santiago. Sobre las pensiones por sobrevivencia. Se dice que la sobrevivencia es que las pensiones pasan, si fallece, a la persona dependiente de él, ¿verdad? Bueno, a veces yo corrijo porque puede dar la mala interpretación, que dicen que pasen, porque la gente entiende que entonces es automático y la ley no lo establece tan así. Pero digo, mi pregunta es si el pensionado, no jubilado, pensionado, fallece pero no tiene esposa ni tiene hijos, murió ahí. solamente la mamá de él depende de la pensión de él, pasa a la madre. Los padres dependientes económicamente están previstos como beneficiarios. Y si no tiene a nadie, pasa. Si no tiene a nadie, ahí entra el principio que él no le gustó. Exacto. Ese es el principio que no le gustó. Pero ese es un principio. Una pregunta. Si por ejemplo yo empiezo a trabajar, yo qué sé, es porque usted no ha comenzado a trabajar, ¿verdad? No, yo... Tremendo esta audiencia, dígame. Si yo, por ejemplo, me meto en un concepto, ¿verdad? Trabajo ahí 5 años, ¿verdad? Mientras termino la universidad. Y después me meto a trabajar, lo que sea, aquí mismo, ¿verdad? Ese dinero que yo ahorré en call center sigue ahí. Tu cuenta es única. Está creada y está ahí. Tú pasas a otra institución y la van a alimentar de la otra. Por eso el sistema es único y tú tienes una sola codificación y un solo número. Como la cédula. En ese aspecto es acumulativo. Entonces, señores, los otros institutos, terminaron los institutos, que ya a propósito yo se lo había repetido muchas veces. Contingencia, ¿se acuerdan que le decían? Que le dije contingencia, que eran, miren, sin ver lo que eran la enfermedad, la discapacidad. Entonces la contingencia es el evento desafortunado definido previamente en la ley que provoca el estado de auxilio, que tú pidas la protección. Y ese es uno de los institutos propios. En efecto, una de las reflexiones que hacíamos cuando llegaban a este instituto era la pregunta que hacía el colega, que a veces de manera especial se concede una pensión. Hay que motivar muy bien, porque se supone que ya ustedes vimos aquí que la pensión es el mecanismo de protección que paga en dinero periódico ante una contingencia. Entonces, ¿cuál es la contingencia en el caso de una concesión especial? Yo siempre he dicho que por eso es que siempre deben de estar debidamente motivadas para que sea legítima. ¿Y quién otorga la pensión especial? Aquí están haciendo preguntas para que uno lo diga aquí y quede grabado. Ven acá. ¿Grabado de qué? Es que yo no sabía. ¿Quiénes la otorgan? Los poderes
públicos lo pueden otorgar tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional. El legislativo. El Congreso Nacional también. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, que en un principio democrático de Estado Social de Derecho, esa especialidad, no es que está mal la especialidad. Lo que yo digo es que esté debidamente motivada. De hecho, miren qué interesante, y le invito a que busquen ese decreto. El decreto 5011 del 8 de febrero del 2011, que en sus motivaciones implícitamente deja dicho de por qué la especialidad debe estar justificada. Ese decreto establecía que el que le otorgan una pensión y entonces pasan años y años y no le interesa, ven acá, pero la contingencia no está de emergencia, que porque tú la necesitas. Entonces, si pasan años y años, ¿existía la contingencia? No. ¿Es verdad que tú lo necesitabas? No. Bueno, entonces, ese era un aspecto de reflexión, ahora que el colega le interesaba ese tema, para que usted también vea que ha habido una reflexión en cuanto a ese tema, en ese instrumento legal. En ese caso, el no hacer uso o aprovechar el tema de la contingencia, anula la pensión porque la persona no tomó posesión de su pensión en ese momento. Bueno, en ese caso, en ese instrumento legal, eso es lo que establecía ese decreto. Por eso es importante verlo. Por eso... tener un buen abogado. Por eso es bueno tener un buen abogado. Ah, sí, por eso es bueno tener un buen abogado. No diga eso, que te llueve la tarjeta aquí. No diga eso. Bien. Entonces, miren, estamos llegando a la parte media de la conferencia y esto es un tema, esta parte, mira, hay alguna gente, no salgan corriendo algunos, no, estoy bromeando. Este es un tema interesante, porque si nosotros decimos que el derecho a la pensión es fundamental, los derechos fundamentales se caracterizan porque tienen lo que llaman los doctrinarios un núcleo duro o irreductible, es decir, que ellos tienen una parte blanda que la ley puede flexibilizarla o hacer excepciones, pero que hay una parte dura que no se puede tocar, que no se puede variar, y que si se atenta contra esa parte, se considera que están violando tus derechos fundamentales. Y aunque usted no sea jurista, cuando usted oye esa frase en los medios de comunicación, yo te sabe que eso es peligroso. Me están violando mi derecho fundamental. Entonces, ¿verdad que sí? Que todo el mundo, independientemente de la carrera que sea. Bueno, no tengo que decir. Entonces, qué interesante saber cuál es el núcleo duro del derecho de la pensión. ¿Qué es lo que no se te puede tocar? ¿Qué es lo que no se te puede variar? Ahora, hay cosas que sí se te pueden variar, pero ¿cuáles no? Bueno, el Tribunal Constitucional del Perú para mí fue el Tribunal Constitucional que se adelantó a eso. Y dice, mira, el contenido esencial del derecho de la pensión consiste en el derecho de acceder a la pensión, el derecho a la obtención de la pensión y el derecho a una pensión mínima vital que sea suficiente. Si te tocan una de esas tres cosas, violaron tu derecho a la pensión. Y hay jurisprudencia interesantísima donde una gente, por ejemplo, interpone una acción de amparo porque le cambiaron la metodología de cálculo. Pero es que antes se calcularon multiplicando por 8 y ahora es por 10 y entonces me dejaron, algo así. Y entonces los tribunales han respondido, no, pero es que los cálculos no están dentro del núcleo duro. Y el legislador, esa facultad o reserva de ley, de esa parte que es blanda, sí, entonces el legislador puede regularla, mediante ley, claro. Esa parte. Decía que los cálculos no están dentro del contenido esencial. O sea, una ley que establece la forma de cálculo, puede venir otra ley y cambiar la metodología. A partir de ahora se promulga la ley que modifica el artículo y tú no puedes decir que se está violando tu derecho fundamental.
Ahora, si tú ya estás en un régimen y ponen en una nueva ley algo que te impide o que te excluye, ahí sí te están violando el derecho, porque eso es parte del núcleo duro o irreductible. Ahora, viene una ley que entonces te impide obtenerla. Bueno, pues ya ahí sí tú puedes alegar que se te está violando tu derecho fundamental a la pensión. Federico, y luego Juan. Sí. Y si esa ley nueva que modifica el cálculo hace que la pensión sea caiga por debajo del mínimo suficiente para la persona sustituir, ¿no estaría violando los derechos fundamentales? No, ahí sí lo estaría violando porque cae aquí. Mínima. Ahí sí. Por eso es lo importante del planteamiento. Si tú demuestras que cae en uno de esos ítems, ahí sí lo está violando. Esa ahí era mi planteamiento. Porque como dice la interpretación de los derechos fundamentales, la vigilancia o la garantía de ellos no es solamente en su establecimiento, sino en su concreción en la realidad. ¿Y quién establece el mínimo vital? Entonces, pero vamos a, como ya alzó la mano, vamos a entrar y es difícil. Vamos. Aquí hay alguien que quiere que yo dé declaraciones y cosas. Yo no puedo dar declaraciones ni nada de eso. Dígame. Como el dinero pierde valor en el tiempo, y yo quiero saber, en función a eso, si la pensión es un recurso limitado. Me refiero a que una persona, un envejeciente, un pensionado jubilado, tenga la bendición de llegar, por ejemplo, a los 90 y tantos años de edad, llega hasta los 100, y se supone que los años que trabajó, los recursos que acumuló no son suficientes hasta, digamos, su retiro final. No son suficientes y deberían de serlo, ¿verdad? Ajá, ¿qué sucede? No, ahora mismo si así no sucede nada, porque esa es la realidad. Ahora, lo que yo digo, al igual que usted, que la aspiración de nuestro sistema es que deba ser suficiente. Son limitados entonces. No, son limitados. Ahora, yo le puedo decir que la ley establece, yo le voy a decir lo que la ley establece. La ley establece un mecanismo de ajuste, por así decirlo, por la inflación, por el IPC, a las pensiones, por lo menos en la ley que nos estamos refiriendo, en la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sí lo establece el mecanismo. Esa preocupación suya de que, pero bueno, acá, pero es verdad, el valor del dinero en el tiempo va perdiendo, ¿verdad?, su eficacia. La ley establece, sí, lo hace, lo establece un mecanismo. Noten que voy a repetir, que yo les voy a responder lo que dice la ley. Ahora, que cuándo fue la última vez que se hizo, o que si se está haciendo, eso no lo voy a yo a decir aquí, ¿verdad? O si estamos en proyecto de alguna cosa de implementarla. Ahora, esa preocupación, sí, la ley establece un mecanismo. Precisamente por el índice de precio del consumidor lo establece la ley. Esto quiere decir que una persona a esa altura de su vida no tiene que preocuparse porque va a dejar de llegarle un dinerito a su cuenta. No, el dinero le va a llegar. Lo que usted me está diciendo es si se ha depreciado en el tiempo, si va a ser suficiente. La ley establece un mecanismo, como vuelvo y le digo, por el índice de precio del consumidor para ajustarlo. Lo que yo digo de todas maneras, y es otra discusión, que cuando uno está analizando el aspecto normativo de la ley, es diferente, porque uno tiene que establecer o decir o explicar lo que dice la ley. La traducción y la concreción en la realidad es que nosotros todos como ciudadanos debemos de vigilar si esa expectativa es
de verdad en la práctica es suficiente. Porque hay que ver las prácticas internacionales, la tendencia mundial actual, nuestra realidad. La verdad es que en nuestro país, hablando de eso, ustedes lo vieron en los medios de comunicación. Aquí estamos divididos en dos. Los defensores del sistema de capitalización individual y aquellos que entienden que no es factible y que eso que usted está diciendo no va a ser una pensión suficiente, sino pírrica. Hay todo un debate sobre eso. Los periódicos, hay artículos de especialistas y de exfuncionarios del sistema pronunciándose en pro y a favor de eso. Incluso, si ustedes siguen, ¿verdad?, siguiendo esa idea, para darle que me alzaron la mano aquí, si ustedes siguen, ustedes verán que hay una propuesta del Poder Ejecutivo para una reducción de unas ganancias en cuanto a las AFP, precisamente en respuesta a ese gran debate que hay. Yo, y bueno, y que se escuche de manera internacional, eso sí, yo estoy a favor de un sistema distinto que el actual, yo. Por lo regular, el que está a favor del que hay, pertenece a otro sistema. Y, bueno, pero ese punto, como está al final de la conferencia, es un puntico parecido a eso, que lo vamos a decir. Lo voy a dejar esa parte para que me lo digáis. Una pregunta. ¿Cómo el Banco Central determina cuál es el salario que te toca? O sea, ¿hacemos algún estudio para saber el porcentaje, ya sea anual o mensual, del porcentaje que te toca? O sea, no, pero el Banco Central no calcula lo que te toca de pensión. No. Es el órgano que te va a otorgar la pensión. Sí, dependiendo del régimen que sea. Si es el administrador, si es un régimen estatal, si es, como ya dijeron, una AFP. Esos son los órganos encargados de calcular. De hecho, por eso vuelvo y repito, que es un ejercicio bueno. Está hasta en la página web ahí de la CIPE, en una calculadora, para que vean cómo que hace las proyecciones. Lo que se estaba hablando, lo que establece el índice, quien establece el índice de precio del consumidor es el Banco Central, que ya eso es con otro cálculo económico, por quintiles y otra cosa, que los economistas saben mejor que yo esa parte. ¿Alguien más me había alzado la mano? No, yo le digo de mi criterio, quisiera que se desapareciera la infección. Bueno, por lo menos sabemos. No quedáramos reparto. Señores, dicho sea de paso, para terminar este concepto aquí, la gente confunde lo que es derecho adquirido con simples expectativas. Y a veces la gente está en vía, en desarrollo de adquirir un derecho, pero no lo ha adquirido y dice que lo tiene. En el caso nuestro, la sentencia número 2 del 13 de agosto del 2008, en el boletín 1173 de la Suprema Corte de Justicia, ha sido clara en definir lo que es una expectativa. Tú tienes la expectativa de que llegue, pero no ha llegado. Si de aquí a que llega el escenario cambia, entonces tu realidad es el nuevo escenario. Entonces la gente a veces no hace diferencia entre lo que es un derecho adquirido, y a veces la gente, ya el término derecho adquirido, yo he visto que hasta los medios de comunicación y los comunicadores lo han mal utilizado. Incluso confunden derecho adquirido con derecho a pertenencia, que son cosas diferentes. Tú puedes tener un derecho a pertenencia a una asociación, a un régimen, y no haber adquirido el derecho que establece ese régimen, mientras tú no has cumplido todos los requisitos que le establece. Tú adquieres un derecho cuando has cumplido todos los requisitos. En efecto, la nomenclatura gramatical del término lo dice. Está en pasado.
adquirido, no por adquirir. Aunque parezca algo obvio, pero eso es increíble, eso ha sido objeto de debate entre muchísima gente y no lo entiende. Pero la verdad es que yo siempre exhorto a la persona que como el criterio ha sido establecido mediante esa jurisprudencia, de manera clara, uno la lee y sabe cuál es el criterio a aplicar. Además del derecho vital o suficiente, es que sea un monto adecuado y razonable. O sea, se viola el derecho a la pensión ahora. Si una pensión, ahora se violaría un derecho a la pensión si una pensión es de 1,000 pesos. Concho. Eso no es ni suficiente, ni usted puede vivir, que eso es lo que dice vital. No es adecuado ni es razonable. Alguien que ganara eso podría, mire, invocar violación al derecho de pensión. Porque 1,000 pesos. Si está vivo, lo puede. No, porque de que le salen esos 1,000 pesos se van a tirar del puente, ¿entiendes? Profesor, un poquito ahí, la inquietud del alumno ahí, donde vamos a entrar. Sí. Realmente, vamos a entrar a lo que establece la canasta básica. Sí, exacto. Y que eso tiene, hay diferentes quintiles. Ya el tema del salario es otra condición. Sí, eso es. Pero básicamente, lo que le corresponde el Banco Central, que de hecho, bien que me están robando, ustedes saben que tenemos una gran contradicción entre lo que tenemos el salario mínimo y la canasta básica. Hay una canasta básica que está muy distante del salario mínimo y promedio. Entonces eso es una gran preocupación. Porque de hecho, lo ideal sería eso, o sea, lo que dice el profesor, lo ideal sería que el salario tuyo promedio alcance esa canasta básica. Y realmente hay muchas personas que están por su salario no alcanza esa canasta básica. O sea que realmente eso sí es por la moneda. Y lo del salario son otras comisiones que establecen el salario mínimo, que también hay diferentes salarios mínimos. O sea que el establecer el salario mínimo. Claro. Ustedes ven lo que yo les decía, por eso la intervención del señor Bello, que la parte económica son la gente que sabe de eso. Miren que así ven, él sabe los diferentes quintiles, ¿verdad? Miren, eso no se usa mucho en mi área profesional, de que quintiles, pero es importante establecer que esas son las nociones generales por lo que se establece la canasta básica. O sea que ahí, por ejemplo, hay una canasta que gana por 30,000. Y tú sabes que el salario oculto a 10,000. O sea que esa es la gran diferencia. Y eso también habla mucho del nivel de progreso de un país. Bien. Que es lo que no pasa en los países desarrollados. Así es. Sí, profesor. Señores, vamos a entrar a la última parte de esta conferencia. Vamos a ser respetuosos del tiempo y vamos a tratar de que estos 10 minutos, ¿verdad?, que nos quedan, a la 1, vamos a hablar de estos criterios jurisprudenciales y de la actualización de lo que ha estado pasando en el sistema. Así que habíamos establecido que criterios jurisprudenciales en cuanto a este derecho era el que no hay una violación al núcleo esencial. Miren, una jurisprudencia que habla del núcleo esencial que estábamos hablando aquí en nuestro país, cuando se establece la no devolución de los aportes. O sea, recuérdense el ejemplo que yo le decía. Había alguien que estaba solicitando ejercer una de esas facultades de disposición de que le devolvieran el dinero, y ustedes saben, como ya hemos establecido, de que el sistema establece cuáles son las reglas y las condiciones. Y hay sistemas que establecen claramente cuál es el tratamiento que hay que darse a los fondos. Hay una persona que interpuso un recurso diciendo que se violaba sus derechos por esa no devolución, y ya hemos establecido ahorita que es que tiene que ser una de esas tres cosas para alegar que se te viole el derecho fundamental. Y cuando el tribunal establece que esa obligatoriedad que impone la ley es para
en favor de la sociedad, del bien común, el interés de la mayoría, el interés social, el interés público, se impone al individual. Y esa fue la motivación de esta sentencia de marzo del 2018. La accionante, ¿verdad? Que se vulnera, mira, el artículo 60, ¿verdad? Que considera que prohibir la transferencia de fondos desde el sistema de reparto a capitalización individual no puede interpretarse como vulneración al núcleo esencial del derecho a la seguridad social. Porque entonces el tribunal va a pasar a justificar el porqué. Porque evita el desmembramiento del fondo que soporta el sistema, porque en ese sistema el financiamiento de ese esquema financiero es que se acumulen los fondos y entonces volvemos. Fíjense que lo que dice la jurisprudencia son los mismos términos que hemos estado hablando en la conferencia. Miren otra vez lo que dice, miren. Común y... Por eso las respuestas jurisprudenciales de los jueces, de los tribunales, van a ser acorde a los principios que rijan ese derecho. Por eso hay que tener cuidado con la reclamación. Y mira, lo justifica, porque eso es lo que me va a garantizar. Como comenzamos la conferencia, ¿cuál es la consecuencia? Una pensión de... Mira, una pensión. Entonces él dice, no, es que yo no puedo sacar estos fondos porque se me cae este sistema. Este esquema financiero es así. Por eso está esa prohibición. Y como es para garantizar una pensión digna y a la mayoría, no hay violación al derecho fundamental. Otra argumentación, y ya esa la habíamos dicho, es que realmente hay una limitación al derecho de propiedad. Tú puedes decir, pero es que ese dinero que está ahí lo puse yo. Sí, tú lo aportaste, pero ya establecimos ahorita de que hay una regla y unos principios de que limitan. El legislador estableció que aquí el ahorro debe ser obligatorio, si no la gente lo consume. Si le da acceso a la cuenta, lo gasta, lo consume y cuando llega a la vejez te va a pedir que él está en la indigencia. Y él lo consume, y lo consumió todo, Para poder ser garante tiene que limitar. Entonces, mire, todo el mundo, como dijo la compañera, imagínense, mire lo que es la realidad, y es la realidad. Hay personas que yo conozco y personas que están aquí. Algunos tienen ya $500,000 y otros $1 millón. Ay, yo tengo ya. Sí. Imagínense que ustedes le den acceso a eso. Algunos compañeros que estimo mucho, que le den acceso a ese $1,5 millones. Ya. Estoy loca por echarle mano. No me dejes. Oye, ¿de qué? Bueno, esos son comentarios internos que trataremos después. Okay. Ahora pudieran tener acceso a un préstamo con ese dinero en garantía. Eso deberían de ser de las inclusiones futuras que deberían de poder. Lo coge y lo dejan de pagar porque ahí tienen cuarto. No. No, porque va a haber medidas para cobrar el derecho. No, pero la verdad es que la garantía del dinero. La garantía del dinero. Es un préstamo. Es un préstamo hipotecario. Un préstamo cualquiera, un préstamo hipotecario. Tú tienes que pagar tu préstamo. Exacto. Ahora, la garantía del banco es que si tú no pagas, me lo cobro de ahí. Porque el problema es que ese es un dinero que en el tiempo, eso que él habla de inflación, tiene tendencia a tragarse. Sí. Cuando tú vengas a cobrar ese dinero, ese joven que está ahí en 30 años va a coger ese dinero para comprar un galón de leche. No, porque la inflación tiende a eso. No, porque la gente va a dar sus intereses. Que dice que a los 60, cuando yo me retiré, lo que va a tener son 3 millones ahorrados. A los 60, ¿qué va a dar 3 millones de pesos ahorrados? Entonces eso responde a nuestro comentario anterior de por qué en mi caso particular, y era una opinión ya mía particular, ¿verdad? Personal, fuera, de que entendía de que el sistema necesita de verdad un cambio, un reajuste por las proyecciones actuales, porque todos los expertos
dan las proyecciones de pensiones que no son suficientes. Entiendo, en el caso mío, bueno, y también se va a quedar grabado, yo entiendo y propugno por un sistema mixto que tome lo mejor de los dos sistemas, pero que sea basado fuertemente en reparto. Es mi opinión. Para que sea de hecho, yo he estado presente en discusiones técnicas al respecto y he estado escuchando muy de cerca las dos posiciones y lo que se opina. Pero entiendo que esa es, a nuestro entender, una forma de garantizar una pensión digna, de manera mínima, suficiente. La Fundación Juan Bosch tiene unas exposiciones muy interesantes respecto a esas posiciones, los cálculos, la tendencia actual, en el sentido de los países de Europa, cómo han administrado su sistema de pensiones. Y le exhorto que si quieren consulten su página web, si ellos han subido algún material de los estudios que ellos presentan económicos en cuanto a esa materia. Dígame. Profesor, el caso acá que dice, si yo llevo a los 65 años, 60 años, tengo 3 millones o 4 millones acumulados, ese dinero yo puedo hacer el procedimiento para recibirlo todo junto, o necesariamente tengo que esperar para que me informar. No, realmente la respuesta suya comienza con un depende. Las personas que ingresaron tardíamente al sistema, hay un mecanismo de devolución. Sí. Ahora, a las personas que no están tipificadas que ingresaron tardíamente, la que cuando se puso en vigencia la ley tenían la edad de 45, entonces se supone que tienen la opción a una de las modalidades que establece el 8701, que es con ese dinero le hacen una compañía de seguro para que le dé las erogaciones del cálculo o que se le dé el monto del cálculo que hablamos ahorita, que le da. Bueno, esas son las dos opciones, para no repetirla otra vez, volver a decirlo de ahorita, que esas son las opciones actuales del sistema que tenemos. Que por eso es que yo digo que ese ejemplo que usted pone de 3 millones ahí, usted lo divide y no da para una pensión suficiente. Por eso es que lo que planteo, lo de que revisemos ahora que estamos a tiempo, lo del sistema. Carmen. En ese mismo orden, aprovechando que toca ese tema con relación a lo del seguro. O sea, no es en algunos casos muy común de que el seguro haga cierto rechazo, viendo el riesgo que puede constituir asegurar a una persona que tiene insuficiente fondo para una pensión digna. No pondría trabas porque los seguros no van a perder, o sea, hay tantas opciones, tantas solicitudes, la proyección de vida es a tanto, esta persona tiene tanto, o sea, va a tener pérdida. No habría en un momento dado rechazo de los seguros para aceptar mitigar ese riesgo que ellos no lo van a asumir. O sea, ¿en busca de qué? Bueno, la experiencia en otro país es que siempre hay varias. Tú haces la oferta y hay una que no convengamos. Ahí es la libre oferta. Generalmente, ellos, que como usted dice, calculan muy bien y no van a perder, ellos hacen su proyección y lo que va a haber alguna que te acepte, o ¿qué hacen? Establecen planes o te hacen ofertas. Eso, fíjense que, ¿por qué le estoy hablando así? Porque en nuestro país, como el sistema es prácticamente nuevo, no hemos llegado a esa época todavía. Es la experiencia de otros países que ya han incluso implementado eso y han hecho modalidades y no quiera usted saber, porque incluso recuerdo una modalidad
que hacían con vivienda, incluso. Le ofertaban a la persona, mira, vamos a hacer con lo que tú tienes acumulado en tu cuenta, vamos a hacer esta inversión y tú vas a tener esta vivienda. Y hay una serie de por así decirlo, de pluriofertas que esas compañías de seguro ya entonces especializadas en pensiones le hacen a la gente. Pero en síntesis, eso es ley libre de oferta y demanda. Hay algunos que puede ser, como usted dice, que te rechaza, y hay otras que te va a coger. Porque recuérdese que es dependiendo del tamaño de la compañía de seguro, que asumen un riesgo pequeño, voy a ganar, voy a perder. Como tienen otro que no lo bien. Exacto. Lo compensan con otro. Dígame. Un agricultor, un mercader, un ama de llaves o trabajadora doméstica que nunca tuvo una formalidad en sus pagos o beneficios por desarrollar una tarea, ¿cómo, de qué manera el gobierno le asegura una pensión? Dos cosas tengo que decirle por su pregunta. Se supone que usted acaba de tocar uno de los grandes debates de nuestra ley de seguridad social. Ahí también están, profesor, muchos comerciantes que no están los hijos. Exacto. Están haciendo lucro. De hecho, uno de los puntos de reforma de la ley 8701 que se discutió es eso. Porque aquí se dice que la República Dominicana tiene una alta tasa de informalidad. Uno de los proyectos de reforma de la ley 8701 incluso eliminaba uno de los 3 regímenes, el que tenía que ver precisamente con ese sector. Esto es uno de los grandes debates de la ley, cómo uno afiliar a ese sector informal. Ahora, yo digo que tenía dos vertientes su respuesta, porque ahora lo que se está discutiendo es posibles soluciones a ese problema, que no la hay. Y eso es uno de los puntos de discusión de la reforma. Ahora, yo diría, y ya esto lo doy como un extra, una persona está en esa situación, no está afiliado, no está registrado en nada, pero un dominicano. Tiene derecho. Usted a su pregunta voy y dice, ¿qué podía esa gente hacer que no tuvo la preparación? Bueno, ¿qué le diría yo? Hay unas pensiones que se llaman solidarias, que son una especie de pensión por pobreza. Debería de esas personas que se identifiquen mientras tanto buscar una posible solución por esa vía. Hay un estudio socioeconómico y hay un reglamento que ya se implementó. Fue una de la corto plazo que estableció el Poder Ejecutivo, incluso en sus discursos, de que iba a implementarse ya en ejecución las pensiones solidarias. Eso sería para mí una solución a alguien que esté en esa... Y por último, yo tengo otra... No importa, que nos vamos a ir tarde, sí, siga. Hablando de la inflación. No, ya me están haciendo de ellos. Tranquilo, No, tómale su tiempo. Mientras hablamos de la inflación, la pérdida de valor del dinero en el tiempo, el ajuste de los salarios según a cómo se encuentra la canasta familiar. Entonces, tomando todo eso en consideración, una persona con un salario mínimo por debajo de la canasta familiar, cuando llegue ese momento de recibir la pensión que le corresponde, no va a tener dinero suficiente para subsistir. Entonces, ahí su derecho fundamental se está violando completamente. Voy a decirle lo que establecimos que usted dice que es esto, ¿verdad? Para atrás estaba una pensión mínima vital, ¿verdad? Mínima vital. Su respuesta desde un punto de vista es sencilla, porque los sistemas previsionales establecen lo que es una pensión piso, o un mínimo y un techo. Le puedo decir de manera práctica, y lo he vivido, de que
han habido cálculos en régimen previsionales que la pensión ha dado 700 pesos y 800 pesos. Y nos sorprende porque ¿Qué pasa en la realidad? Se lo puedo decir porque es parte de la función en que estamos. Hay una pensión mínima. Todo cálculo que dé por pensión, por debajo de la pensión mínima, se lleva a la pensión mínima. Así está establecido la ley. O sea, el Estado, Como de esa forma subsidia, por así decirlo, completa. Por eso, y mire que estamos cerrando para acá, por eso, ahora que usted dice eso, y ahora que estamos analizando eso, ahora ensámblenlo con lo que decíamos ahorita, principio de solidaridad. ¿De dónde sale esa compensación? Precisamente por eso que está regido esos esquemas financieros por el principio de solidaridad. Es porque entonces tú haces un círculo Para virtuoso. cuando suceda eso. Al que le sobre, que yo le puse el techo, es para cuando al que no llega al piso yo subirlo. Por eso es el principio. Ven, Ay, sabía, yo lo veo bien. que no está así. Entonces, señores, la jurisprudencia ha establecido que hay que, eso es lo que decía el compañero ahorita, que hay que reconocer que hay dos grandes regímenes previsionales. Capitalización individual, que son las AFP, son instituciones privadas que administran algo público, que es la seguridad social, y también los esquemas de reparto. Voy a ir rápido para que concluyamos, porque ya se nos fue el tiempo. Que se acumulan un fondo que es, como su nombre lo indica, para repartir entre aquellos que han llegado al derecho. Hay que diferenciar eso, hay que saber dónde está quien tú estás reclamando para no invocar disposiciones de un régimen a otro. No es lo mismo. Hay que saber en cuál régimen se está. E incluso hay personas que están afiliados a regímenes que son preexistentes a la ley 8701, porque la ley 8701 creó el sistema dominicano de seguridad social y mantuvo algunos regímenes que son preexistentes a él. Entonces eso hay que saber diferenciarlo, y eso es uno de los criterios que se estableció incluso en esta sentencia 371 del 2017. ¿Qué criterio más? Bueno, es lo mismo. Este fue otro caso en que se quiso aplicar un régimen que no le correspondía a la persona. Y a veces, si un tribunal no se da cuenta, y el tribunal superior entonces lo advierte, anula la sentencia. ¿Por qué? Otro precedente importante fue de que cuando se va a fallar el otorgamiento de una pensión, usted tiene que motivar con precisión del por qué usted otorga, en base a qué régimen, en base a qué ley, y también debe de precisar qué tipo de pensión. En este caso fue un poco gracioso, porque si usted motiva, no me acuerdo cuál de la inversión, pero lo voy a decir, es un poco gracioso que usted motive una pensión por enfermedad y otorgue la de antigüedad. Usted no puede, usted tiene que ser preciso, y la motivación es la legitimidad de cualquier decisión. Estas dos no estuvieron en la primera presentación y fueron agregadas para esta segunda edición. No corresponde el amparo para el establecimiento de sanciones indemnizatorias a la administración por retraso. La gente quiere usar la pensión para cualquier cosa. No, si son salarios dejados de pagar, salario y pensión no es lo mismo. Y usted no puede reclamarle a la entidad que pensiona eso, porque eso usted debió de resolverlo con su empleador antes, si pertenecen a un periodo anterior. Entonces, los tribunales hacen esa diferencia, y yo no te estoy diciendo que tú no tienes derecho a que te paguen, pero utiliza la vía correcta para ese reclamo. Esa era esta sentencia. También agregué esta que es súper interesante, y miren, eso no se da mucho. Esos son casos sui generis. Imagínense. Miren lo que yo llamo, le puse corresponsabilidad de regímenes previsionales en periodos transicionales.
Hay un periodo de transición donde hay una gente que está aquí y va a pasar aquí. Pero mientras tanto, él no ha pasado. Él está aquí. Pero ¿qué pasa? Él va para allá y de allá le mandan una parte del dinero. Oigan. Y él está recibiendo el dinero de aquí. Así que él está recibiendo una donde está y una para donde él va. Son dos, ¿verdad que sí? ¿Me entienden esa parte? Esta sentencia es interesantísima porque se produjo algo que ustedes me han preguntado, la muerte del pensionado. Y entonces los sobrevivientes reclamaron la pensión. Solamente le pasaron esta parte y no le pasaron al del otro régimen que ya él estaba beneficiando. Entonces, es importante este criterio porque aunque sea en transición, el tribunal dijo, a él le corresponde, al sobreviviente le corresponden los dos que estaba percibiendo el pensionado. Aunque son régimen, aunque estaba en la transición y estaba recibiendo los dos, a ese sobreviviente le corresponde la totalidad de lo que devengaba. Por eso le puse corresponsabilidad de los regímenes, porque son dos regímenes que están pagando. Y él dijo, los dos tienen que pagar, porque había uno que se estaba negando a pagar. Que eso, es raro que eso pase, ¿verdad? Así que, señores, podría ser. En este caso fue del régimen que establece la ley de educación para los maestros. Pero podría darse. Señores, ¿hacia dónde se dirige el sistema? ¿Hacia la centralización o a la descentralización? Algunos dicen que en vez de tener muchísimos regímenes y muchísimas pensiones debería de unificarse todo. Y así las reglas serían más fáciles. A otros justifican que no, que debería de seguir así porque es muy complicado o porque hay sectores tan poderosos que erigen su propio régimen previsional, como es ahora, y lo imponen. La reflexión final de esta edición. Mientras tanto, las novedades y actualizaciones que ha pasado en el sistema, una parte en ejecución de los decretos 431, 171 y 4105, de los maestros que habían estado siendo pagados la pensión por el Fondo Central Estatal, ha pasado al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Esas son de las cosas que han pasado de aquí a allá, abril 2019. También la caja de los choferes, que mediante la ley 6317 que crea el Intran, la nueva ley de transporte, cerró la caja de choferes, y una resolución posterior, la 43304 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ordenó que se pasara ese pago con cargo al Fondo Estatal Central y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Y por eso que le estoy diciendo en estas actualizaciones, que como a manera de reflexión, ¿hacia dónde vamos? ¿Centralización o descentralización? Pero la ley nueva de la policía, la ley orgánica, la 590-16, creó un sistema de reparto especial para ellos, pero constituyó como administradora y pagadora también a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Así que el tema previsional ha sufrido movimientos y legislaciones, y algunas descentralizando y otras centralizando. Centralizando en cuanto al pago y a veces descentralizando en cuanto a la administración. Una de las novedades, en marzo 2019, uno de los grandes reclamos hechos por la población, se está ejecutando el plan transitorio del servicio de salud para los pensionados, en virtud del decreto 18-19. Esa es otra de las actualizaciones. Y qué bien, porque hasta ahora una gran parte de la población de los pensionados solamente tenían acceso a salud por su familiar, pero no constituido en base a su propio ingreso de pensión. Y una de las últimas novedades también
como bien ya se señaló incluso el señor Bello, que ha cambiado la base del cálculo y el tope mínimo máximo de pensión, porque se cambió el salario mínimo de 5.117,50 a 8.000. En el ejemplo que decíamos ahorita, la pensión que daba 1.500 pesos se subía al mínimo, que era 5.117,50. Cualquier pensión que dé por debajo de este monto, en el cálculo futuro, el piso ahora será el de 8.000 pesos. Y eso fueron también entre las novedades, los aumentos proporcionales que se hicieron de un 10 a las pensiones que ganaban entre 8 y 20 mil pesos, y de un 5 a aquellos que ganaban 20.000, de 20.000 hasta 30.000 pesos. Señores, muchas gracias. Gracias por soportarnos. Gracias por su tiempo, por venir y asistir aquí. Profesor, no me siente, que yo sé que usted está un poquito cansado por esas informaciones. Yo no pude estar presente, pero yo sí la voy a ver virtual, digital. O sea, yo inmediatamente salga de aquí. No lo digo hoy, pero en el transcurso de lo que queda de la semana sí la voy a ver virtual a través del canal de INAP y Red. Con eso sí le exhorto, profesor, muchísimas gracias nuevamente por asistirnos. Para la próxima ocasión que tengamos, sí prometo estar presente y hacerle muchas preguntas. Yo sé que ustedes les encanta. Entonces, con una última información, noticia. Nosotros tenemos un programa de promotores digitales, que son para el programa de servidores públicos digital. De la única forma de nosotros llegar con la alfabetización digital a todas las instituciones o romper esa brecha digital es participando con personas como ustedes. Hay un programa que va a venir la próxima semana, un programa bien extenso de 8 horas, donde se le van a dar las herramientas para poder asistir a varias personas, conversar con personas, esas personas que tienen miedo, y es un trabajo voluntario, o sea, no conlleva pago, pero eso va amarrado a otras iniciativas. Entonces, con esto sí le digo, si usted pertenece a una institución del Estado y quiere servir también de manera voluntaria, participando primero en un taller donde le van a dar todas las herramientas para poder hacerlo, ese es el momento. Antes de salir se puede comunicar con el señor Bello, que lo subraya una lista, y en el transcurso de estos 3 días también nos estaríamos comunicando con usted. Nuevamente, lo único que se queda siempre al final para nosotros es lo que hemos hecho en esta vida. No se queda el dinero, las pensiones se van, que ya se lo acaban de decir, se queda otra persona. Entonces contamos con su apoyo y gracias por venir. Gracias, profesor, nuevamente. Don Bello, usted sabe que sigue siendo una excelencia. Gracias. Ciérrelo usted. Profesor, y no hay ninguna empresita o algo establecido para los que no trabajan. Si se lo que pasa es que para los que no trabajan existen otros tipos de iniciativas. Están los CTC que también necesitan de sus personas. O sea, nosotros nos debemos a través del servidor público digital solamente a los servidores públicos. Pero CTC es hacia toda la ciudadanía. La brecha digital no es solamente para un grupito, la brecha digital es ahora mismo de un 51%. Hay 51% del dominicano que no tiene acceso a la tecnología. Le tiene miedo a una computadora, no sabe prender una computadora o nunca ha visto una computadora. Entonces nosotros estamos trabajando con ese 51%. Porque de la única manera de que nosotros vamos a crecer como país es que ese 51% se une hacia la causa. Entonces, ahí está su respuesta, don Bello. Yo espero contar por lo menos con 1 o 2 de esta sala, porque sé que son de algunas instituciones. Y los que no son de algunas instituciones, les digo que se acerquen a los CTC. No se mueva un poquito, tenemos que empezar la grabación. Quería públicamente entonces dar las gracias a los amigos de la Universidad Estatal de Educación a Distancia de Costa Rica, que gracias a ellos se está grabando este evento y toda la conectividad del evento. También se está transmitiendo por Scopia, para los que no pueden estar en sala, sino que pueden estar a distancia, pues de su casa, oficina, hasta una playa, que se conectan por Scopia. Así que de manera públicamente quiero dar las gracias a Costa Rica. Bueno, y a todos ustedes y a la autoridad del INAP. Muchas gracias. Al próximo. Gracias.